Gente de las Cuatro Naciones, bienvenidos al último día de esta semana de Desmintiendo Pelotudeces que la gente cree sobre el live action de Avatar, sumado a una pequeña guía introductoria para los nuevos fanáticos de este universo que van a llegar gracias al hype provocado por el tráiler de live action de Netflix. Ahora, como saben, en este canal los viernes son día sagrado y son días de teorías, por lo que si bien vamos a hablar de algunas cuantas cosas que se confundieron o que la gente creyó sobre el live action de Netflix, también nos vamos a enfocar en una teoría y de hablar de un tema del que en realidad no hemos hablado mucho en este canal y casi ha pasado muy desapercibido igualmente en el fandom. Por lo que les pido que se acomoden sus asientos y se preparen para el video del día de hoy, el cual es la posesión espiritual y el uso que podrían darle en el live action de Netflix. Ok, para empezar, este tema de la posesión espiritual es algo que únicamente pueden hacer los espíritus en su forma física a personas en su forma física, por lo que si alguien viaja al mundo espiritual sin su cuerpo físico, que es como se puede hacer después de la convergencia armónica del Avatar One, entonces no es posible que un espíritu posea a un humano a menos que ese espíritu esté de su forma espiritual en el mundo físico o el humano esté con su forma física en el mundo espiritual. Pero quien sí puede hacerlo indiscriminadamente es el avatar, pero no con cualquier espíritu, únicamente con los espíritus de sus vidas pasadas, y eso hasta el momento de la convergencia armónica de Korra, que fue cuando esa conexión se perdió. Creo que los confundí un poquito, así que para decirlo un poquito más fácil es, mientras el avatar tuviera conexión con sus vidas pasadas, era posible que esas vidas pasadas poseyeran momentáneamente el cuerpo del avatar actual y se volvieran de cierta manera a la vida. Ahora bien, banda, yo en este canal he dicho, y de hecho ya hice toda una teoría hablando sobre de que este Aang en realidad es un prodigio de la conexión espiritual, porque algo que ha sido más común en los avatares que hemos conocido es la dificultad para comunicarse con sus vidas pasadas. Kyoshi, a menos que estuviera en peligro, no podía hablar con sus vidas pasadas. Yang Chen tenía un completo descontrol e inclusive sus vidas pasadas llegaban a someter su propia vida. Korra jamás pudo hablar con sus vidas pasadas más que una sola vez y eso fue con Aang. Y de Kuru, Roku, Seto y otros avatares que conocemos no sabemos nada más. Por lo que el único avatar que cumple con las características de tener una conexión buena, recíproca y retroalimentada con sus vidas pasadas ha sido Aang. Por lo que es mucho más probable que Aang sea un prodigio de la conexión espiritual a creer que los demás avatares simplemente eran unos güeyes. Pero sí, obviamente esto se queda en teoría porque técnicamente hay ciento y tantos de avatares y no los conocemos a todos. Bueno, parte de esa prodigiosidad avatarística de conectividad que Aang tiene podría influir mucho en esta posesión espiritual. Que los ejemplos que hemos visto en la serie de dicha posesión espiritual es, por ejemplo, cuando Kyoshi toma el cuerpo de Aang en el juicio de Chin el Conquistador y revela que ella fue la que le puso fin a su conquista al separar la isla de Kyoshi del resto del continente, o cuando, por ejemplo, el avatar Roku toma posesión del cuerpo de Aang en el Templo del Fuego para liberarlos de Sao y de los que los tenían prisioneros, o cuando Roku toma posesión de Aang para hablar directamente con Yong Yong y pedirle que le enseñe fuego control. Esa de ahí, banda, es la posesión espiritual, es decir, que un avatar del pasado tome momentáneamente el control y la forma física del avatar actual para ayudarle en algo, brindarle más poder o darle un plus incluso más allá del estado avatar. Ahora, como estamos en el viernes de teorías, todo lo que estoy a punto de decir en este video, es decir, lo anterior, todavía se basa en información canon, pero a partir de este punto y en adelante va a ser pura teoría, pura especulación, por ende no es canon y no es certeza de que ocurra. Pero bueno, mis sospechas es que para poder hacer esto de la posesión espiritual, necesariamente se necesita un estado avatar salvaje. Es decir, no tener control del estado avatar, porque algo que nos ha enseñado sobre todos los libros de Avatar es que una vez que el avatar
posee el control y el dominio total de sus emociones, acciones y de lo que hace en el estado avatar, ya las vidas pasadas no pueden interferir y pasan a ser meros espectadores. De hecho, es en la batalla de Shupping contra Kiyoshi del primer libro en el que se nos revela este secreto, que los avatares del pasado incluso pueden estar en contra de lo que el avatar actual está haciendo, pero mientras tenga el control del estado avatar no pueden interferir y sus emociones y sentimientos, si bien le afectan emocionalmente al avatar, no lo afectan en cuanto a sus acciones. El avatar, cuando tiene un estado avatar controlado, está al mando y se chingó. De ahí el por qué digo que es necesario que el avatar tenga un estado avatar salvaje, es decir, un estado avatar que no controla, para poder ser poseído por una vida pasada. Pero también que sea un estado avatar salvaje no significa que sea un estado avatar involuntario. Más bien tiene que haber como que un común acuerdo entre lo que se quiere lograr. Como por ejemplo cuando Roku le dice a Aang que le puede ayudar, pero Aang tiene que dejarlo ayudarlo. O cuando Kiyoshi aparece porque Aang estaba en la predisposición de dejar hablar a Kiyoshi. O cuando Roku quería que Young le enseñara fuego control a Aang y Aang quería que Young le enseñara fuego control. En estos tres ejemplos que son los que tenemos de la posesión espiritual, Aang estaba dispuesto a recibir la ayuda necesaria para poder superar la tarea. No es como que lo hayan obligado, no es como que haya sido algo que él no quería. No podía controlar el estado avatar, pero al mismo tiempo quería que alguien le ayudara de alguna manera y por eso se pudo hacer esa posesión espiritual y también por eso no siempre que es un estado avatar salvaje, una vida pasada interfiere. Tiene que haber esas especificancias para que sea posible. Ahora sí, habiendo aclarado este tema de cómo funciona la posesión espiritual en el avatar, ahora sí hablemos de cómo esta técnica, o esta situación, o esta circunstancia, o esta madre, como lo quieran ver, puede ser utilizada en el live action para traer de regreso a avatares del pasado. Y es que cuando salió el tráiler del live action, en esta escena en particular donde se ve que claramente estamos en una isla donde hay maestros fuego, pero también hay mucha tierra, que muchos sospechan es la isla de Kiyoshi, vemos que se alcanza a ver en la pantalla la forma de un guantelete, no necesariamente de la Nación del Fuego, sino que de alguien del Reino Tierra, y entonces se empezó a hacer toda una teoría. De hecho, varias personas me lo comentaron en videos anteriores, de que supuestamente en esta escena íbamos a ver a Kiyoshi tomar posesión de Aang y defender a la isla del ataque de Zuko a las guerreras Kiyoshi, como vemos en la serie que llega Zuko y empiezan a quemar todo. Y si bien en la serie es el Unagi quien ayuda a Aang a sacar a la Nación del Fuego, tal parece que en la serie, y esto es pura especulación del fandom, va a ser en realidad la forma física de Kiyoshi, similar a como en el juicio de Qin el Conquistador. Esta teoría sale y nace porque en el live action se nos confirmó, cuando confirmaron al cast, valga la redundancia, que íbamos a tener la aparición, o que íbamos a ver, mejor dicho, la aparición de Kiyoshi, Roku y Kuruk. Tres avatares del pasado que dos de ellos no aparecen sino hasta la segunda y tercera temporada, por lo que muchas personas empezaron a decir por qué castearon estos personajes, cómo le iban a hacer, qué iba a pasar. Pues bueno, la respuesta y la teoría puede ser que efectivamente vamos a ver más de esta técnica de la posesión espiritual para poder tener apariciones de Kiyoshi y de Kuru. Aunque si me lo preguntan y digo, ya que estamos teorizando y hablando de lo que posiblemente pueda ser este tema de live action, es que a lo mejor los únicos que van a hacer o aparecer gracias a esta técnica de la posesión espiritual vayan a ser Roku y Kiyoshi. Porque ahora sí tenemos que hablar de la subtrama que le van a inventar a Kuruk, y es que al parecer el general Zhao, que sí va a salir en el live action, aunque a algunos se les pasó su aparición, pero sí, Zhao sí va a estar en el live action, va a tener en su posesión una daga que supuestamente Kuruk utilizaba para acabar con espíritus. Es decir, que es una daga especial que tiene algún mombo místico mágico que le permitía matar espíritus tanto en forma física como en forma espiritual. Y van a agarrarse y van a inventar todo una mombo jumbo sobre la daga, por lo que yo creo que ahí es donde nos van a meter tal vez unos cuantos flashbacks o unos cuantos pequeñas imágenes, flashazos de Kuruk en el mundo espiritual enfrentándose a espíritus oscuros. Porque algo que es cierto es que
para tiempos de Aang, o sea, para tiempos después de la Guerra de los 100 años, ya era de conocimiento general que Kuruk se había estado enfrentando a espíritus oscuros para vengarse de lo que le pasó y la chingada. El cómo se volvió popular esto no lo sé, es un hueco en el canon si me lo preguntan, pero vaya, era algo conocido. Entonces probablemente en el guión de live action lo que va a pasar es que vamos a tener una historia como la que Sao le cuenta a Iroh de cómo encontró la ubicación de los espíritus, y ese pequeño flashback de Sao en la biblioteca, pues algo similar, pero en lugar de nada más enfocarnos en Sao en la biblioteca, tal vez cuente algo tipo, no, pues Iroh en el pasado el avatar Kuruk hacía estas mamadas y ahí puede que tengamos un flashback donde veamos al avatar Kuruk. Entonces, si bien van a aparecer avatares del pasado, como dije, creo que los únicos que van a estar conectados a esta técnica de la posesión espiritual pues van a ser Kyoshi y Roku. ¿Por qué siento que Kuruk no lo va a estar? Porque no hay un momento en la primera temporada en el que necesite Aang conocimiento y sabiduría de Kuruk. O sea, no es como que, oigan, necesito acabar con esto, ¿cómo le hago? Ah, pues déjenme le pregunto al avatar 3 veces antes de mí. No hay una verdadera necesidad de Kuruk en la vida de Aang, sino hasta el tercer libro, que es cuando le pide ayuda a los avatares del pasado. Entonces, no habría como tal un argumento lógico que no fuera más allá del fanservice del poner a Kuruk poseyendo a Aang para que le ayudara en algo. Porque si bien Kuruk era técnicamente un prodigio del control de los elementos, su corta estadía como avatar pues no le daba mucho conocimiento en prácticamente nada, y Kuruk vivió en una época de paz, por lo que tampoco le podría ayudar en un conflicto bélico. Si acaso le podría ayudar con el tema del mundo espiritual, de, pues puedes encontrar este espíritu aquí, la chingada, pero ese papel ya lo cumple Roku dentro de la propia serie. Entonces, como dije, no tiene mucho sentido que Kuruk sea o aparezca por medio de la posesión espiritual. Y miren que Kuruk es uno de los avatares que más me gusta. Al final de cuentas, si todo este tema de la teoría resulta ser cierto para cuando salga live action, la verdad es que sería un súper acierto por parte de Netflix y probaría que efectivamente, antes de que los creadores dejaran el live action, les contaron y les hablaron medianamente de cómo funcionaba el canon para de ahí ir inventando la historia. Así que eso también, de cierta manera, nos ayudaría a confirmar que este live action es soft canon. Como yo dije en el video de lunes, el canon es todo lo que es oficial, lo que es irrefutable y lo que no se puede cambiar en el universo del que estamos hablando. Y los soft canon es todo aquello que puede ser confirmado y pasado al canon o puede ser eliminado, como los personajes de los juegos de cartas, de los videojuegos, de los juegos de rol y de historias antes de la unificación del canon, que es cuando empezaron a salir los cómics, las novelas y las dos series. Por lo que esta teoría, si bien forma parte del canon porque aparece en la leyenda de Aang, puede ser agregada también a live action, que es un soft canon, y eso mantendría el hilo o mantendría unido ambos universos, que son del mismo universo pero son como que ambas variantes. Entonces, a mí personalmente eso me parece algo bastante chingón y me gustaría ver esta técnica y esta maniobra de la posesión espiritual un poquito más explicada y mejor desarrollada, aunque sea, en el live action. Así que bueno, banda, ahí lo tienen, esta teoría, que es una teoría bastante cortita, yo lo sé. De ahí el por qué nunca había tenido pues la necesidad o el tiempo de dedicarle todo un video. Literal, podría hablar de la posesión espiritual en un short y subirlo, pero pues me colgué de ahorita de lo de live action, porque sí me di cuenta. Créanme que vi el tráiler unas 12 veces antes de hacer el análisis a profundidad que ya subí aquí al canal, se los estoy poniendo aquí arribita. Entonces sí vi todos esos detalles y sí empecé a prestar atención a lo que las teorías de la gente, y creo que la que mejor explicaría la aparición, como dije, de los avatares del pasado es la de la posesión espiritual, que gracias a Dios ya pude sacar en este canal, y es que antes no había tenido cómo hablar de ella. Por lo que espero que este video les haya gustado y les haya entretenido. Nos estaremos viendo el día de mañana con lo que a mí no me gustó o siento que el live action está desaprovechando conforme a la adaptación que hacen de la leyenda de Aang. Porque sí, lo he defendido, he dicho que me gusta, tengo fe, estoy hypeado y lo espero con muchas ansias, pero eso no significa que me haya gustado todo y que esté de acuerdo con todo. Y eso es por lo que quiero que sea el cierre de esta semana, porque me dediqué a defender, a hablar y a pedir que la gente, si le va a odiar algo, por lo menos que tenga argumentos lógicos para odiarlo, que es lo que voy a hablar este día de mañana, el sábado, para que vean
que a pesar de que le tengo mucha fe y de que me gusta y quiero ver este live action, no significa que esté de acuerdo con todo, así que esperen ese video el día de mañana. El domingo el podcast leyendo los capítulos 4, 5 y 6 del segundo libro de Kyoshi, y ya ahora sí la siguiente semana con el contenido regular del canal, por lo que este técnicamente sería el penúltimo día de esta semana especial de Desmintiendo Pelotudeces y haciendo una guía básica de la leyenda de Aang para el live action de Netflix. Yo, banda, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.